Uruguay fue pionero en entregar a los alumnos de enseñanza primaria y secundaria una computadora a través del Plan Ceibal que comenzó en 2007. Pero, a más de 15 años de aquel hito, solo 1 de cada 10 estudiantes de segundo año de liceos y UTU demostró capacidad de usar dispositivos digitales de forma independiente como herramienta para sus estudios. Solo 1 de cada 10. Esa es la conclusión más fuerte de un estudio internacional difundido por el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que midió el grado de alfabetización digital de los estudiantes de segundo año. ¿Qué relevancia tiene esta investigación? ¿Cuánto aporta para los cambios que aspira a implementar el gobierno en la educación? ¿Qué significa esto para el Plan Ceibal, una política pública que tan destacada es y que tanto consenso genera? Vamos a hablar de este tema en los próximos minutos con el doctor en educación Javier Lacida, presidente justamente de la comisión directiva del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Doctor Lacida, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. El gusto es mío. Buen día para ustedes y para los oyentes. Gastón, empezamos. A ver, Romina, sí. Te pido disculpas, siempre es antipático empezar una entrevista haciendo una aclaración. Sí, pero con respecto a la introducción que tú hacías, quiero aclarar que tú dijiste muy bien, los datos son del 2018 y los 15 años el Ceibal los cumplió el año pasado. O sea que hay una diferencia importante. Los datos no son de los 15 años. Y son de un momento puntual. Además, son de un momento puntual, hay que mirar toda la película. Claro. La película nos dice varias otras cosas, además de esos datos del 2018 que son muy relevantes. Y nos dicen que han cambiado una serie de cosas de aquel momento hasta hoy, y que cosas que en aquel momento podían permanecer ocultas emergieron, por ejemplo, con la pandemia. Entonces, ha habido, yo creo que en la discusión que se ha hecho de este tema, a mí me parece importante aclarar dos cosas. Primero, son datos del 2018, no son datos del 2022, por más que la publicación es del 2022. Ahí está, esa puede ser una primera consideración, ¿no? ¿Por qué se publica ahora un estudio de este tipo? Bueno, la verdad que la publicación internacional se publicó en el 2020, en febrero del 2020. Cuando nosotros ingresamos a la directiva del Ceibal, la actual comisión directiva, en octubre del 2020, teníamos esto en carpeta, pero teníamos otras 20 urgencias, y esto fue quedando en un orden de prioridad secundario hasta este año, hasta el año pasado, perdón, hasta el 2022. ¿Por qué en el 2022 dijimos esto tiene que ser ahora o ahora? Porque lo conversamos con el Ceibal, el año que viene queremos hacer una nueva evaluación y no podíamos no tener publicada la del 2018 si en el 2023 vamos a hacer una nueva en la que vamos a querer comparar. ¿Por qué esto no era prioritario? Porque el 13, si no recuerdo mal, de marzo, se declara la pandemia y los datos en educación y los datos en el país, y la situación del país y las urgencias cambian brutalmente. Entre otros, los datos y la demanda al propio Ceibal. Entonces, todo eso hizo que esto fuera quedando relegado, la elaboración en base al informe internacional. Ahí está, porque tenemos que aclarar eso, ¿no? Yo lo dije al pasar, pero capaz que vale la pena resaltarlo. El informe es difundido por el INED, por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero fue realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación de Rendimiento Educativo. Brevemente, ¿qué es esta organización y cómo se relaciona con el INED? Bueno, esta es una de las organizaciones más importantes internacionales, yo diría junto con la OCDE, que aplica las pruebas PISA para la evaluación comparada internacional. Es una organización académico-técnica
que aplica 2 pruebas que se aplican en más de 60 países. Al INED le encantaría, o a mí, no hay una resolución formal, pero creo que expreso la opinión institucional, nos encantaría poder participar en algún momento de estas pruebas, que el país participara de estas pruebas. Tal vez algunos oyentes las conozcan, ahí se aplican en más de 60 países. Las más conocidas son las pruebas TIMSS, que evalúan matemáticas y ciencia en cuarto y digamos en octavo año, y las otras son las pruebas PIRLS, que evalúan lectura en cuarto grado. Esas pruebas son muy reconocidas, son muy utilizadas en Uruguay, yo diría en el mundo, en términos muy parecidos a las PISA. Ah, bien. Nosotros acá tendemos a mirar solo en particular, o la que tenemos más presente son las pruebas PISA, pero entonces ahí hay otro abanico de otras instancias de pruebas internacionales que usted dice son muy buenas y valdría la pena participar. Sí, exactamente. Y que tal vez pueda estar en el plan estratégico, en el futuro del INED, el participar en esas pruebas. Bien. Y otra de las pruebas que aplica con una participación mucho menor de países que ha aplicado es esta prueba de alfabetización informática y pensamiento computacional, la prueba ISILS, que es de la que estamos hablando. ISILS por la sigla en inglés, ¿verdad? Para aclarar nomás. ¿Cómo, perdón? ISILS por la sigla en inglés de esto que decía, ¿no? Estudio Internacional de Alfabetización Computacional y Manejo de Información. Exactamente, gracias. Es la sigla en inglés. De esta prueba han participado 12 países y dos, y la ciudad de Moscú y una zona Renania-Westfalia de Alemania. O sea, participaron 14 sistemas educativos. ¿Era la primera vez que se hacía en Uruguay la ISILS? Era la primera vez que se hacía en Uruguay y la segunda vez que se hacía en el mundo. Está previsto que sea cada 5 años, la próxima es el año que viene. Recordemos, fue diseñada como tal para responder la siguiente pregunta de interés en el mundo actual, ¿no? ¿Qué tan bien preparados están los estudiantes para estudiar, trabajar y vivir en un mundo digital? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Esto no se estaba midiendo en Uruguay a pesar de la penetración digital que hay a nivel educativo? Con esta rigurosidad no se estaba midiendo. Las pruebas que se aplican en Uruguay, que son las pruebas aristas, se evalúan matemáticas y lengua, y las PISA evalúan además conocimiento científico, ciencias naturales, digamos. Esto no se estaba midiendo y es muy bueno que se empiece a medir. Otra cosa que me importa aclarar por la discusión que ha habido, esto no es una evaluación del CEIBAL. El CEIBAL tiene evaluaciones que vale la pena que se las pregunten a ellos, no hechas por el INED, pero eso no quita el valor que tienen. Y una evaluación del CEIBAL requiere un enfoque, otra metodología distinta que esto. Esto lo que muestra es justamente lo que tú decías. ¿Qué grado de alfabetización informática, de manejo de las herramientas informáticas tienen los adolescentes que asistían a segundo año de educación media en el año 2018? No se evaluó en Uruguay en el 2018 pensamiento computacional, que sí fue un componente de la prueba internacional, pero se optó por evaluar solamente alfabetización informática. Bien. ¿Podemos comentar brevemente la metodología del estudio? O sea, ¿qué es lo que se les preguntaba? ¿Qué tareas se les pedía que realizaran, ¿no? para hacer la evaluación? Una serie de tareas prácticas en alrededor de unos 60 minutos, divididas en varios módulos que permitían ver la capacidad de los estudiantes de recolectar información, de producir información y de comunicarse vía la computadora. Eso es en titulares y en base a una
una serie de herramientas, de actividades, de tareas hechas en la computadora, por supuesto, en términos de una evaluación auténtica. O sea, no es que se le preguntaba al estudiante cómo hay que hacer esto, sino que se le pedía que hiciera una tarea que mostraba que tenía esa habilidad, esa capacidad. Y ahí se los iba dividiendo en niveles, ¿no? Está el nivel básico, que es como que no logran hacer ni lo más simple de la prueba, otros que demuestran un conocimiento funcional de las computadoras como herramientas. Después están los que pueden completar tareas sencillas y explícitas con ayuda directa, quienes pueden usar la tecnología de forma independiente para recopilar y gestionar información relevante, y luego el nivel superior, ¿no? Los que ejercen control y dan buen uso a la herramienta, realizan juicios evaluativos al buscar información y hasta crean productos originales, ¿no? Como bastante avanzado. Sí, exactamente. Y Uruguay, los resultados de Uruguay fueron bajos. Como son bajos en las pruebas PISA y como nosotros entendemos que no se puede comparar, pero también son bajos en las pruebas aristas. Los aprendizajes que muestran los estudiantes en Uruguay, en las diferentes áreas, son bajos en términos, mirándonos a nosotros mismos, y mucho más en términos comparativos. Sí, ahí recordemos, yo lo decía en la introducción, ¿no? Lo recalcábamos ahí, pero si vamos a las conclusiones, solo 1 de cada 10 estudiantes que cursan segundo año de educación media demuestran capacidad de usar computadoras y demás dispositivos digitales en forma independiente como herramienta de recolección y gestión de información relevante para su trayectoria educativa. Sí, leído así, la verdad que suena alarmante, puede decir más de uno, ¿no? Sí, yo insisto, eso era así en el 2018, cuando el CEIUAL tenía la plataforma CREA, que es la plataforma más utilizada por el CEIUAL, alrededor de 84.000, un promedio de 84.000 consultas semanales. El año pasado, en el 2022, tuvo 243.000 en promedio, consultas semanales. O sea, estamos hablando de un nivel de vinculación con la informática totalmente distinto, que es bueno, es bueno ubicar ese contexto. El país tuvo una enorme motivación, los adolescentes y los docentes, para de alguna manera asaltar, por decirlo de alguna manera, en una expresión coloquial, los recursos informáticos en marzo del año 2020. Sí, ahí está claro que la pandemia jugó su factor, y por lo que usted dice, es probable que la próxima edición de esta prueba nos deje mejor parados por el salto que se dio, entre otras cosas, en el uso y la consulta de las herramientas del CEIUAL. Ahora, así y todo, sorprende ese resultado a tantos años de haberse implementado el plan CEIUAL, en el que hicimos punta, digamos, ¿no? Ya iban en 2018, ya iban 11 años igual, ¿no? Claro. Desde la aplicación del programa. Sí. Yo creo que ahí es bueno mirar. Yo decía hoy la película, porque los resultados son muy escasos, es verdad, son menos de los que uno hubiera esperado. En realidad son coincidentes con lo que mostraba de uso del CEIUAL y de grado de articulación del CEIUAL con la política educativa en ese momento. Eso, como decía, es bueno mirarlo en la película. La película la vamos a completar el año que viene con la evaluación que con CEIUAL vamos a hacer y en el marco de la misma prueba internacional. También es bueno ver que gracias a que estaban esas herramientas, en marzo del 2020 el país tuvo una capacidad de reaccionar a la pandemia y al COVID
que fue excepcional en términos comparados, mucho mejor que, y de nuevo ahí tenemos datos del INED para mostrar, mucho mejor que la que muestran otros países que se vieron mucho más golpeados por la pandemia. Mirando la película, en diciembre del 2020, en las pruebas aristas, la afectación de la pandemia a los procesos de aprendizaje en general había sido mucho menor que en otros países. Sin duda que para eso fue vital el manejo que se hizo de la pandemia en Uruguay y el contar con el recurso del CEIBAL, de la informática, de las computadoras, de las plataformas, de las herramientas, etcétera. Si uno mira desde el año 2020 en adelante, sube espectacularmente, pasan alrededor de más de 400.000 el promedio de uso semanal en algunas semanas del año 2020 de las plataformas. Una gran noticia del año 2022 reciente, que era una pregunta que yo me hacía, era ¿qué iba a pasar después de la pandemia? O sea, esa capacidad motivada, como decía Romina, a partir de la pandemia, esa exigencia fuerte para estudiantes, docentes, familias, de mayor uso de la computadora, se iba a mantener, y los datos son que bajó, pero está muy por arriba, casi triplica el uso en el 2019. O sea que el país, a partir de ese esfuerzo enorme que hicieron los estudiantes, y que había capacidad para hacerlo, y que hubo capacidad para gestionarlo, o sea, hubo capacidad de responder a esa demanda espectacular, no volvió para atrás, sino que se queda da la impresión de que se queda con una capacidad incorporada que mejora el funcionamiento del sistema educativo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el doctor en educación Javier Lacida, presidente de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del INED. ¿Cuán preparados están los estudiantes uruguayos para desenvolverse en un mundo cada vez más digital? Un estudio internacional difundido por el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, midió el grado de alfabetización digital de los estudiantes de segundo año de educación media básica, que abarca secundaria y UTU. La conclusión, al menos en ese nivel educativo, no fue auspiciosa. Según el reporte de 2018, solo 1 de cada 10 estudiantes que cursan su segundo año de educación media demostró capacidad de usar dispositivos digitales de forma independiente como herramienta para sus estudios. De las conclusiones de este estudio, de qué relevancia tiene esta investigación y cuánto puede aportar para los cambios que aspira a implementar el gobierno en la educación, es que estamos conversando esta mañana en el espacio de la entrevista central con Javier Lacida, doctor en educación, presidente de la comisión directiva del INED. Doctor Lacida, veía algunos mensajes de los oyentes y, por ejemplo, este oyente plantea, publican un estudio con 4 años de antigüedad en medio de la reforma educativa. ¿Será para justificarla? ¿Qué responde a ese tipo de planteos? Nosotros teníamos la obligación de publicar el estudio. La verdad que a mí nunca me gusta discutir las políticas educativas y las políticas públicas atribuyendo intenciones. La pregunta más bien habría que hacérsela a quienes no lo publicaron en su momento. Ese estudio, yo la verdad nunca dudé que teníamos la obligación de publicarlo. Obviamente lo que quisimos es, antes de publicarlo,
junto con el CEIBAL, hacer una revisión. Los responsables de la publicación del estudio ahora somos nosotros, por lo tanto quisimos estar seguros, verificarlo, utilizamos la base de datos de la Agencia Internacional de Evaluación, de la Asociación Internacional de Evaluación, de acuerdo, discutiéndolo, elaboramos este informe. Yo creo que la pregunta en términos de política educativa es al revés. No es por qué lo publicamos ahora, que lo publicamos ahora porque la verdad lamento que no lo hayamos podido publicar antes. La pregunta es por qué no se publicó antes, porque son datos públicos que teníamos que conocer todos los uruguayos. Pero ahí cuando hace referencia a eso, ¿no dijo que los resultados como tal se conocieron en febrero de 2019? Perdón, febrero de 2020. En febrero del 2020, yo le comentaba que nosotros asumimos en octubre del 2020, y ahí tuvimos varias cosas entre manos, tuvimos también las primeras versiones. Este estudio se fue ajustando, como todos los estudios del instituto, fue discutiéndose internamente, y llega un momento que uno fija un plazo que dice, bueno, de este plazo no pasa. Nosotros no queríamos que pasara de este año 2022. Ya digo, mi impresión es que entre publicarlo en el 2021, que es cuando hubiéramos tenido capacidad real, y el 2022 no cambiaba mucho, lo que nos importaba era que hubiera una diferencia, una distancia con la evaluación del año que se va a hacer el año que viene. Otra pregunta de la audiencia. Damián, se hace un planteo respecto a estas evaluaciones, ¿no? Más en términos generales. Dice Damián, la educación va cada vez más hacia una modalidad de evaluación de procesos y cada vez menos dependiente de un escrito o prueba única. ¿Qué sentido tiene hacer evaluaciones de este tipo bajo la modalidad de prueba única estandarizada? Les enseñamos de una forma y evaluamos los resultados de otra. Y tomo este tema porque también es un aspecto que, recordemos, está previsto en la reforma educativa, ¿no? Justamente que no quitarle el peso a esa prueba puntual, específica, y medir procesos. ¿Qué responde a ese tipo de cuestionamientos? Dos cosas. Primero, procesos y resultados no se oponen, se complementan. La educación pone cada vez más énfasis en procesos y utiliza cada vez más resultados para mirar esos procesos y mejorarlos y retroalimentarlos. Y yo diría, la transformación curricular que se está procesando en Uruguay, los cambios en el sistema de evaluación van en esa línea que plantea Damián de fortalecer los procesos y incorporar la evaluación a los procesos. No se aprende ni se enseña para los resultados. Los resultados son un insumo para mejorar el aprendizaje. Doctor, le hacía una precisión más que también llega de la audiencia, es un mensaje de Alejandro. Pregunta un dato que no remarcamos, que era si el estudio excluye la educación privada y qué diferencia, en caso de incluirla, qué diferencia tiene con la pública. Efectivamente, el estudio incluye a ambas ramas, ¿verdad? Y ustedes le dedican un espacio, un apartado en el estudio a eso, una gráfica donde los diferentes países comparan, ¿no?, los resultados en educación privada y pública. Hay países donde no se ve mucha diferencia, ¿no?, como Finlandia, Alemania, Dinamarca. Los resultados son bastante similares tanto en educación pública como en privada. En Uruguay sí se nota una diferencia importante, ¿verdad?, que ustedes también aclaran, ¿no?, como en Uruguay la asistencia a la educación privada tiene que ver también con el nivel socioeconómico, pero bueno, los datos son bastante menos bajos, ¿no?, en la educación privada que en la educación pública. Sí, pero ahí, como tú bien decías, nosotros entendemos que la lectura que hay que hacer es que es la que han dado varios otros estudios del INED y los estudios de PISA, que cuando se controla el nivel socioeconómico, el efecto privado, de que sea privado,
queda licuado, digamos. Un estudiante de ingresos altos o ingresos medios aprende lo mismo en un centro público que en un centro privado. Lo que diferencia no es de quién es el centro, sino el nivel de ingreso de la familia, la situación socioeconómica y cultural de la familia. Podemos comentar eso del nivel socioeconómico. Creo que nos dijimos los porcentajes así totales, ¿no? En Uruguay, 33% de los estudiantes, según este estudio, el ISILS, el 33% de los estudiantes no logra hacer ni lo más simple de la prueba, es el nivel bajo, ¿no? Uh-huh. Un 29% demuestra un conocimiento funcional de las computadoras como herramientas, es el nivel 1. 27% puede completar tareas sencillas y explícitas con ayuda directa, nivel 2. 9% usa la tecnología de forma independiente para recopilar y gestionar información relevante, el nivel 3. Solo el 1% ejerce control y da buen uso a la herramienta, realiza juicios evaluativos al buscar información y crea hasta productos originales, ese es el nivel 4. Y si lo analizamos por nivel socioeconómico, bueno, los resultados, como ya adelantaba, son peores en contextos más bajos, ¿no? En el quintil 1, que es el más pobre, el 56% tuvo el nivel más bajo de los desempeños, mientras que en el quintil 5, el más rico, el 11% nomás tuvo nivel bajo, lo que se condice casi textualmente con la educación privada, que es el 12% tuvo el nivel más bajo, ¿no? Para nosotros el dato ahí fuerte es la asociación de menor alfabetización informática a menor nivel de ingresos de la familia, lo cual es consistente con todos los estudios que ha hecho el INED y con los resultados de las pruebas PISA. El sistema educativo uruguayo es un sistema fuertemente inequitativo. También estos datos muestran que en el 2018 también lo era en la alfabetización digital, en la alfabetización informática. Eso puede tener que ver con que en los contextos socioeconómicos más bajos, quizás menor acceso a internet, la ausencia de computadoras o celulares en la familia, ese tipo de cosas pueden haber contribuido también a que los resultados fueran peores. Pero yo quiero poner subrayar un problema que a veces se soslaya, que es, hay un componente que es la reproducción de la desigualdad de parte del propio sistema educativo. Fíjense, hay otro cuadro que aparece en el informe largo, en la página 49, que es la relación entre el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en el país y la alfabetización informática. Uruguay en este caso se está comparando, es bueno decirlo, participó de una prueba con los países con los mejores desempeños educativos. Por eso aparece tan mal. Pero a mí ese cuadro me parece interesante porque resulta que Uruguay en uso de las tecnologías de información en la sociedad, en grado de penetración de las TIC en la sociedad, aparece por encima de Kazajistán, de Chile y de Italia. O sea, aparece en el cuarto peor lugar, empezando desde abajo, digamos, por encima de otros 3 países. Pero en alfabetización informática aparece solo arriba de Kazajistán. Y eso es esa incongruencia entre la equidad educativa y la equidad social y el desarrollo educativo y el desarrollo social es un común denominador en casi todos los indicadores que ustedes pueden ver. En el grado de inequidad en los ingresos es mayor. Uruguay es el mejor país en cuanto tiene la menor inequidad de ingresos en cuanto a ingresos monetarios y de las peores inequidades educativas. Y también pasa, esto muestra
que pasa algo parecido en los datos educativos. Hay un factor yo lo que quiero subrayar con esto es, hay un factor de inequidad que es parte del sistema educativo y que, bueno, la política educativa hoy se está planteando enfrentar y resolver lo que pasa, lo que se va logrando progresivamente, ¿no? Capaz que vale la pena, a partir de algún comentario de los oyentes, hacer alguna puntualización respecto a, de vuelta, lo que efectivamente mide esta prueba, teniendo en cuenta que quizás uno para matizar los resultados puede decir, bueno, que no usen los dispositivos digitales como herramienta para estudiar, no quiere decir que no sepan usar estos dispositivos, ¿verdad? ¿O sí? Y en todo caso, ¿qué tan grave es que no los usen específicamente para estudiar en relación a, bueno, lo que puede ser esa alfabetización digital más pensado en el futuro de esos propios estudiantes, ¿no? Lo que muestra la prueba es que los usan poco, para esas 4 dimensiones que yo mencionaba recién, y no midió pensamiento computacional, que sí vamos a medir el año que viene, y que está en los objetivos, que no estaba en el currículo en el 2018 y que pasa a estar ahora, también tampoco podemos esperar grandes resultados el año que viene, que supone la capacidad de formular problemas en términos, expresándolos en términos informáticos y de desarrollar soluciones algorítmicas utilizando también la computadora. O sea, estamos en el nivel más bajo, sí. Esto demuestra un uso muy rudimentario de los recursos informáticos. Y hay oyentes que preguntan, hay algunos sorprendidos, ¿no? Por ejemplo, porque en definitiva, esto nos hace ver, dice Rocío, ¿cómo es? Hay estudiantes que a través que con el plan Ceibal incluso ganan premios internacionales y no están preparados. Claro, lleva una cuestión de fondo de pensar a propósito de la evaluación que se hace de semejante política, ¿no? Dice este otro oyente, Rosario. Y entonces, ¿qué resultado ha dado los más de 15 años del Ceibal? ¿Qué responde usted a este tipo de consultas? Bueno, yo lo que decía, lo que subrayaba es, estos son datos del 2018. Sí. Yo creo que cuando uno mira lo que pasó después del 2018, encuentra que esos malos resultados, aún esos malos resultados, dejaron al país en condiciones mucho más sólidas de enfrentar la fuertísima adversidad que sí, pero ahí lo que podemos estar hablando es de un cambio de la penetración, ¿no?, que tuvo la tecnología. O sea, muchos más niños utilizando más el Ceibal. Pero no necesariamente eso nos habla de que vamos a tener de por sí mejores resultados, ¿no? No, pero yo creo que es una hipótesis razonable de que si se multiplicó por 3 o más el uso en niños y en docentes de la alfabetización, yo creo que mi hipótesis absolutamente personal es que la medición del año que viene nos va a dar una mejora en la alfabetización y un nivel de pensamiento computacional muy bajo, porque es un objetivo que recién se está planteando. Pero es razonable esperar que eso haya mejorado. Lo que dice lo que nos decía el 2018 es el proceso todavía estaba en una etapa inicial, con un Ceibal muy separado del sistema educativo, con un Ceibal poco articulado con el sistema educativo, con un Ceibal que encontraba resistencias en el sistema educativo. De cualquier manera, hoy el Ceibal tiene una línea de trabajo en pensamiento computacional. Están trabajando 50.000 estudiantes el año pasado, son datos del año pasado. Todavía
el desafío, digamos, es llegar a números mucho más altos. Habrá que ver en qué año se incorpora, cómo se incorpora. Yo lo que quiero decir es que esto es un proceso progresivo y que los datos muestran que en ese momento el impacto en términos cuantitativos era bajo, pero eso ha cambiado. Pero aquel impacto, ahí es bueno mirar los procesos en perspectiva. Aquel cambio, el cambio en marzo del 2020 fue posible porque existieron esos 12 años previos de desarrollo de la informática. Hay países que estuvieron con el sistema educativo clausurado durante 8 o 9 meses. El sistema educativo... Sí, ahí claramente tuvimos una ventaja, ¿no? Ahí valió mucho la pena e hizo la diferencia el plan Ceibal, ¿no? Y hoy es una herramienta, el plan Ceibal, fundamental para poder encarar la transformación educativa, para que dentro de los objetivos de la transformación educativa esté un objetivo de primer orden hoy en el mundo, como es el desarrollo del pensamiento computacional. Si no los estudiantes no tuvieran acceso a computadoras, sería declarativo plantearse el objetivo. Hoy el país está en condiciones de empezar a plantearse ese objetivo. O sea que yo entiendo que esto muestra que tenemos problemas críticos. Hay quienes discuten que tengamos problemas críticos. Yo creo que los datos una y otra vez muestran una situación crítica que se va enfrentando hoy. Hoy el Ceibal es un centro de innovación con una estrecha articulación con el sistema educativo. Eso va esto que yo les mencionaba recién, de 50.000 estudiantes participando en actividades dirigidas al desarrollo del pensamiento computacional. El Ceibal le preguntó a los docentes cómo veían esas actividades. El 90% de los docentes se mostró conforme, satisfecho con lo realizado. O sea, esto es un proceso de cambio y hay que mirar, este dato es muy importante, es un dato viejo, han pasado muchas cosas desde aquel momento hasta hoy. Hay que mirar el proceso, y en el proceso hay señales de cambio muy importantes, de cambio cuantitativo y también de cambio en las decisiones de política educativa. Doctor Lacida, hablando de eso, ¿no? de política educativa, usted señala, hace mucho hincapié en cómo la pandemia marcó un antes y un después, ¿no? Sobre todo en el uso, en la cantidad de gente que usa las herramientas de Ceibal. Eso también marcaba, bueno, que antes se estaban usando poco o bueno, que no se estaban usando tanto como se podía usar. Y eso también tiene que ver con cómo las estaban usando los docentes. Ahora en este impulso que se le quiere dar, o que ya se le está dando, por lo que relata usted, ¿no? A Ceibal, a las herramientas de pensamiento comunicacional y demás, es algo en lo que hay que hacer más hincapié en la formación de los docentes, en que utilicen más y mejor las herramientas que provee Ceibal. Sí, eso es un componente fundamental. El Ministerio de Educación, en lo que nos involucra más directamente, para el reconocimiento del título docente como título universitario, uno de los 4 o 5 áreas fundamentales que plantea para la evaluación de los docentes está la utilización de las herramientas informáticas al servicio del trabajo educativo. O sea, lo digo como una señal en aquello que nos involucra más directamente al INED, como una señal de la prioridad también en la formación docente. Pero los datos también, eso en el capítulo de las decisiones de política educativa. En el capítulo de los datos uno
la misma explosión que vio en el uso de los estudiantes, la encontró en el uso de los docentes en el año 2020, en el año 2021, y para mí la gran noticia es también en el año 2022. Eso es una excelente noticia, en términos de la apropiación de la herramienta informática. Javier Lacida, presidente de la Comisión Directiva del INE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Seguramente volvamos sobre este tema que tanto da que hablar. En cualquier momento retomamos el contacto. Un abrazo. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes.